se ha dividido por los partidos pequeños de Carlos. Este miércoles 26, con la presencia del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se inauguraron los trabajos del Congreso Nacional de la Confederación Nacional Campesina. Sobre este tema, mi compañero Juan Lorenzo Cimental nos preparó el siguiente reportaje. La Confederación Nacional Campesina inició en Durango el 77 Congreso Extraordinario y por eso el mismo presidente Enrique Peña Nieto estuvo acompañado del Gabinete Rural, gobernadores, legisladores y líderes agraristas, convocados por el senador nayarita Manuel Cota Jiménez. De acuerdo con Carlos Matú, líder de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Durango, el tema del presupuesto base cero fue uno de los principales, pues a partir de la nueva dinámica legislativa será una obligación justificar cada peso que se invierte en el campo. El foro extraordinario fue fundamental para trazar los lineamientos que, necesariamente, tienen que beneficiar a los productores agropecuarios, uno de los sectores más golpeados por la situación general en la que se encuentra el país. Se habló de las frecuentes demandas en torno a la Zagarpa, que debe mejorar la calidad de atención a los productores, especialmente en lo que tiene que ver con el burocratismo que desalienta los procesos, la necesidad de una mayor apertura del padrón de beneficiarios del programa de apoyo al campo, crear y manejar esquemas internos de organización más eficaces y ágiles para los campesinos, mejorar la comercialización y precios de los productos y aumentar la participación de la mujer en el sector productivo. Finalmente, el nuevo dirigente nacional priista, Manlio Fabio Beltrone Rivera, estuvo en el acto de clausura, una oportunidad para hacer presencia en medio de uno de los sectores fundamentales de su partido, el de los hombres y las mujeres del campo. Se ha dividido por los partidos pequeños de Carlos. En el contexto del Congreso Nacional Cenecista hay una reforma pendiente, que es la reforma del campo. Hay una lectura política y hay una agenda de cobertura nacional. La lectura política es que Durango fue seleccionado para ser sede y el tema de fondo es que el presidente está instrumentando una propuesta de reforma al campo. ¿Cómo ves el tema, Tulio? Justo con esos dos ingredientes. Veo un palomazo a la gestión de no solo del gobernador, sino de todo el grupo político del PRI a nivel local para traer un evento de esta magnitud. Pero veo la parte presidencial, que es el déficit que tenemos no solo aquí en Durango, y sobre todo con el tema exclusivamente agropecuario y el tema del frijol. Yo creo que el gobierno federal en estos 3 años que lleva ya al frente del gobierno, no ha podido, no sé si haya querido o no, porque lo que se ha dedicado es a hacer cambios en la estructura, no ha podido poner énfasis en los cambios que debe haber, sobre todo en la parte de comercialización, y a nosotros nos afecta mucho la parte de frijol, que es lo mismo que en el maíz en el occidente. O sea, se han dedicado a cambiar meramente cosméticamente las estructuras del gobierno federal, pero la parte de los apoyos sigue siendo burocrática, sigue siendo plagada de corrupción, el apoyo no llega a los agricultores, desgraciadamente Procampo se convirtió y esto a lo largo de los años, no solamente de estos 3, sino a lo largo de Procampo nace con La Bastida, me parece, cuando era el titular del anterior Zagar, y nace con el objeto de que los pequeños agricultores sean beneficiados con un subsidio que los ayude a incrementar y producir más. A 20 años creo que no se logró y vemos grandes latifundistas beneficiarios con los apoyos de Procampo
y no los pequeños agricultores, ¿no? Entonces, yo veo en la parte política un espaldarazo a la gestión, al grupo político priista, a lo que se está haciendo políticamente en el norte del país y en Durango en particular, pero sí en la gestión del gobierno federal veo un déficit enorme que es yo diría un foco amarillo de cara a los próximos procesos electorales, ¿no? Para el PRI. Y sería una de las últimas reformas presidenciales. Yo creo que la CNC, como sector campesino de este país, tiene ante sí y ante la sociedad varios retos, ¿eh? Tiene que replantearse su papel frente a la gran problemática del campo mexicano. Veo todavía muchas resistencias a tener una vocación empresarial. Creo que está reñido el tema de la vocación empresarial con la vocación campesina de México, y no tiene por qué serlo así. Creo que sí tenemos que transitar a nuevos esquemas de comercialización, de producción, en donde ellos participen activamente y no estén esperando de la mano del gobierno que les da y que les resuelve. También se entiende que ningún país sobrevive, y por ejemplo están los Estados Unidos sin apoyos hacia el campo. O sea, los europeos, la Unión Europea no tienen un procampo, tienen 4 procampos. Sí, o sea, ¿sí? Entonces tienen protegida su agricultura. Sí, realmente no es algo productivo. A ver, vamos a traspolar a una familia. La alimentación de la familia no es una actividad con una tasa importante de retorno en el corto plazo. Simplemente nos da las herramientas para enfrentar la vida con salud y con inteligencia. Únicamente. Así debemos de verlo, no de otra manera. Entonces, por eso creo que la CNC tiene ante sí ese gran reto, plantearse ante sí. Tiene el reto de cómo conjuntar a sus fuerzas políticas internas para que se evite la dispersión política. Justamente ahorita que menciona Fernando el tema político, estuvo en el evento inaugural Manuel Fabio Beltrones, que es el primer evento masivo en el cual participa Beltrones a partir de que asume la presidencia. Y lo hace en Durango. Lo hace en Durango, y en Durango estuvo la plana mayor de política del PRI. Del gobierno federal y del propio partido. Así es. Entonces estuvo el dirigente nacional del PRI, evidentemente el dirigente campesino, el presidente de la República, los diputados. El brazo agrícola del PRI. Exacto, diputados y senadores electos, y los que van de salida están aquí, entonces estuvieron aquí, de tal manera que es un mensaje importante para Durango. ¿Por qué lo hacen? Por varias razones. Creo que es un reconocimiento a la actividad política de este gobierno, del gobernador Jorge Era Caldera, de los resultados electorales, pero también de resultados en materia de política pública. Recordemos que Durango sufrió la peor crisis por sequía en los últimos 70 años, ¿no? Sí. Y este gobierno la sacó adelante. Como con una gran actividad de gestión, una gran actividad donde logró conjuntar la fuerza de muchos sectores para traer y subsanar un poquito la crisis de... Aquí, insisto, la parte política yo veo que es algo positivo y muy favorable para nosotros, pero tocando y continuando un poco con el análisis que hiciste, Fernando, la parte de la CNC, la parte campesina de producción, de ver la parte de comercialización, yo creo que ahí es donde tenemos el gran reto, ¿no? Las condiciones mundiales de los granos son las que determinan la productividad, la competitividad de nuestros productos agropecuarios, y es ahí donde no hemos podido enfocar la producción nacional, y ya no se diga la local, para poder tener producción que sea rentable o que tenga los mínimos niveles de rentabilidad para soportar las familias. Porque campo, ¿no? Debemos decirlo muy claro, licenciado Leo, hay un ingrediente nocivo para esas situaciones, la corrupción que impera en muchos de los renglones de gestión del campo, de la producción del campo. Se hablan del coyotaje, ¿no? Sí. No solo en la copia y comercialización, sino en el, para, como le llaman coloquialmente, al bajar los recursos, hay un coyotaje terrible. Ha llegado a tal grado de molestia que antes
actores políticos que no se pronunciaban por dicha situación, hoy lo hacen. Hoy vemos al diputado Fernando Barragán con una gran crítica hacia esa situación. Vemos al dirigente estatal, el diputado Carlos Matuk, criticando severamente esa situación. Han ido y han venido delegados federales de ese rubro justo por esa situación. Este gobierno ha sido incapaz, estos gobiernos han sido incapaces para incluso la caja de Pandora. Oiga, y pagarle a los productores 1 o 2 pesos por 1 kilo de granos. Es increíble, complicado. Y las reglas de operación, o sea, vamos al meollo del asunto, es que todo lo que esté sobreregulado genera corrupción. Entonces, ahí, o sea, partamos de la base, ¿no? Las reglas de operación son tan complicadas que permite que haya coyotaje para bajar los y costos. un asunto de la corrupción en el campo. Tiene que ver con el tema anterior, ¿sí? La falta de incentivos, la falta de impulso a los valores en la familia, de impulso a los valores desde la escuela. Sí, eso hace. Entonces, finalmente estamos viviendo en un torbellino y nadie quiere salir de ahí. No es gratuito que en el sector agrícola estén los más bajos índices de escolaridad. Así es. ¿no? Y O sea, todo mundo dice, el de enfrente está mal. Y yo bien. Entonces nadie quiere salir de ese remolino, ¿sí? Hace falta que ya alguien se salga de ese remolino y que vea la crisis en otra perspectiva. Bien, jóvenes, pues lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Por supuesto, agradecer a Fernando y a Leo su participación y a ustedes invitarlos para que la próxima semana regresen con nosotros aquí en nuestra mesa de análisis político. Gracias y buen día.